Una vez más saludo para saludar a las personas que nos ven por YouTube o por Facebook. Buenas noches. Gracias por estar ahí conectados. Yo quiero comenzar diciendo esto. Hay enseñanzas que son tan sencillas, que a la gente no les pone atención. O la gente no las profundiza mucho, las ven muy sencillas. Y son enseñanzas que realmente llevan un profundo mensaje de Dios. Y yo vengo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Toda enseñanza, toda palabra que sale de la boca de Dios, por muy sencillo que parezca, es una palabra profunda que trae un mensaje. ¿Sí me puedo agregar el sonido del monitor, por favor? Que me escucho como en un hueco. Como lo decía, hay mensajes que son tan sencillos que a la gente no les pone atención. Y ahí en ese mensaje puede estar la solución o la respuesta que usted necesita. Hay una versión que en estos días he estado leyendo, se llama Nueva Biblia Viva, NBV, y me ha llamado la atención mucho cómo las traducciones están, cómo habla las cosas. Me ha parecido muy interesante. Y me llama mucho la atención cómo estos son versículos que a mí me gustan mucho. Bueno, que especialmente me llaman la atención, que está en primera carta de Juan, capítulo 4, desde el versículo 16. Veamos, hermano. Lo que voy a enseñar hoy es tan sencillo, pero tan profundo. Entienda algo. En el cristiano no hay derrota. Porque Cristo murió en la cruz por nosotros. Y en la cruz exhibió a los principados y potestades, los exhibió públicamente y ahí los derrotó. Y recuerde que Jesús murió bajo el infierno, resucitó, y luego la vida de Jesús nos fue impartida a nosotros, a los que hemos creído. Por lo tanto, desde el momento que usted recibe a Jesús en su corazón, ya usted es un ganador. En esta carta de Juan, en esta primera carta de Juan, dice: hijitos, a los jóvenes, a los nuevos, les escribo estas cosas, dice, a los que son nuevos, a los jóvenes, porque habéis vencido al maligno. El simple hecho ya de tú creer en Jesús y hacerlo el Señor de tu vida, ya eso te constituye en un ganador, en un victorioso. Ya Satanás ya no tiene forma de derrotarte. Satanás ya no tiene forma de detenerte, ya no tiene forma. La única forma que Satanás te pueda detener o derrotar es que tú se lo permitas. No hay otra forma. Satanás solo te puede vencer cuando tú se lo permites. Satanás solo te puede hacer pecar cuando tú se lo permites, en Cristo, ¿no? Porque el que está sin Cristo está constantemente pecando porque Satanás lo gobierna. Pero en Cristo, cuando ya se ha roto nuestro pacto con Satanás y hemos entrado de las tinieblas al reino de Dios y ahora tenemos pacto con Dios y la vida de Jesús está en nosotros, entonces ya no hay forma que nosotros podamos perder. Y no importa la situación, no importa la circunstancia, no importa lo que estés viviendo,
Ya no hay forma que tú puedas perder porque ya eres un ganador. Ya eres un vencedor. Ya puedes levantarte de ahí. Ya puedes salir de ahí. Ya puedes ir hacia adelante. Si estás enfermo, ya puedes ser sano. Si eres pobre, ya puedes ser próspero. Si estás deprimido, ya puedes ser libre. O sea, ya no hay forma de que Satanás pueda mantenerte derrotado. ¿Por qué? Porque la vida de Cristo te ha sido impartida y ahora esa vida está en ti. Y esa vida te da la victoria. Ahora, esa vida te hace justo delante de Dios. Algo que he aprendido es lo siguiente. Siempre que yo le entrego algo a Jesús, hay un intercambio. Él me da algo a mí. Entonces, cuando yo pido perdón a Jesús y le entrego mis pecados, pidiéndole perdón, entonces Él me entrega su justicia. Si la persona está enferma, cuando esa persona le entrega esa enfermedad a Jesús, entonces Jesús le entrega su sanidad. Cuando una persona está deprimida y le entrega esa carga y esa depresión a Jesús, entonces Jesús le entrega su paz. O sea, hay un intercambio, siempre hay un intercambio. Tú le entregas a Jesús aquello que te está agobiando, aquello que te ha estado teniendo como detenido. Entonces, Él te entrega lo que Él es, lo que Él tiene para que tú puedas seguir adelante. Siempre es así. Siempre. No tienes gozo, le entregas tu tristeza a Jesús y Él enseguida te entrega su gozo. Pero eso tú lo tienes que creer. El justo. O sea, nosotros, escuche hermano, de una vez por todas, capte esto y métaselo en el corazón. Nosotros vivimos es por lo que creemos. Si crees derrota, derrota tienes. Si crees la victoria de Jesús, victoria tienes. Si le crees a Satanás, Satanás te domina, te gobierna y te amarga. Si le crees a Dios, Dios te da libertad, es tu Padre ahora, es tu Señor y Dios te cuida, te protege. Dios ahora te da la victoria, o sea, si tú le crees a Dios, tu victoria siempre estará asegurada, siempre, siempre, siempre. Como le he dicho en ocasiones anteriores, esto es una guerra entre la mentira y la verdad. Esto es una guerra de pensamientos. Donde la fe, lo que tú crees, es así de sencillo, hermano. Es pues la fe, es la certeza de lo que se espera, es la sustancia, es estar persuadido. Hay una versión que dice, la fe es estar persuadido. Eso es la fe. Y eso te funciona tanto para lo bueno como para lo malo. Si crees lo malo y te persuades de lo malo y que te vas a morir de esa enfermedad, que tú nunca vas a poder avanzar, que nunca vas a salir de ahí, si te persuades, escúchame, esto es interesante, si te persuades de que algún día yo saldré de esto, algún día yo saldré de esto, sucederá, algún día me sanaré. Si te persuades de esa expresión, entonces nunca te va a llegar nada, porque eso es esperanza. La fe dice, ya Jesús murió por mí, ya es mío. Ya la sanidad es mía. La fe dice, ya Jesús se hizo pobre siendo rico para que yo con su pobreza fuese enriquecido, ya yo soy rico. Entonces, como la gente no ve algo instantáneo, como no ven que los millones aparecen de una vez ahí y los tienen en la mano, porque el mundo es creer, es ver para creer. El mundo es ver para creer. El mundo es esto más. Mientras que la vida cristiana es creer para ver. En la vida cristiana tú primero tienes que creer y persuadirte de que es así, para luego ver lo que tú esperas ver.
Y escúchame, y persuadirte de golpe no te llega cuando has vivido tanto tiempo metido en esa situación y la has aceptado tanto, la has recibido tanto y has pensado tanto en esa situación en la que estás, en ese problema en el que estás, en esa circunstancia en la que estás. De golpe no vas a salir de ahí cuando piensas lo contrario. Va a haber una lucha, va a haber una resistencia. Satanás va a tratar de venir a mantenerte persuadido de lo que ya te persuadió. Tu mente va a entrar en choque, en contradicciones. No, pero sí, pero no, pero sí, pero no. Y es donde tú te tienes ahora que mantener, primero que todo, creer que lo que Dios dice es verdad, punto ya. Sin saber todavía qué te ha dicho Dios que tienes que creer. Y eso sí es fácil. Hombre, lo que Dios dice es verdad. Lo que está escrito en la palabra es verdad. O sea, tienes que tomar una decisión de a quién le vas a creer. Si vas a seguir creyendo en esa situación de pobreza en la que estás metido, porque tú ves que no hay nada, que no sucede nada, que no pasa nada, tanto tiempo y que apenas estamos alcanzados, apenas comemos, fíjate lo que estás creyendo. Y lo estás confesando. Y lo estás viendo. Eso es fe. Hasta que tú, es sencillo, es creer. No tienes que subir de rodillas esa montaña, no tienes que ir al Cristo de allá de rodillas, no tienes que hacer nada exagerado para ver un cambio, solo tienes que creer. Y moverte en esa fe. Es muy sencillo. Pero ¿cómo así? Si a mí siempre me enseñaron que si no trabajo duro, que si no lo hago, que si no, no veo cómo lo hago, que si no me esfuerzo, que si no aprendo, que si no voy a tener nunca nada. Eso te enseñaron. Entonces, tienes esa enseñanza igual en la vida cristiana, creyendo que tienes que pararte de cabeza, que tienes que darte rejo en la espalda, que tienes que subir de rodillas, que tienes que, mejor dicho, que latigarte, maltratarte para ver. Porque eso es lo que te han enseñado en el mundo. Y así que trabaja el mundo. Y yo no estoy diciendo que no hay que hacer nada, ¿ok? Estoy diciendo es que tú no lo vas, que tiendes tú a lograrlo. Entonces, cuando alguien viene y te dice, mira, solo tienes que creerlo, ¿cómo así que nomás con creerlo me va a suceder? Y sí, que solo tienes que creerlo, pero ¿cómo así? Eso no es posible. Pero qué tonto, no se da cuenta que está creyendo en la situación en la que está. Tú no ves que tú estás creyendo por tu enfermedad. Bueno, no ves que estás ahí. No, pero es que esas son cosas que pasan. No. Tú estás creyendo por tu enfermedad. Y sí, ahí está, el médico lo dijo, te dio evidencia. Ya estás creyendo en ella. Ve, hermano, ¿cuánta gente no hay donde el médico solo hace un cheque médico? No sienten nada. Pero si quieren hacer un chequeo médico. Y enseguida el médico le dice, aquí en el corazón, en este electrocardiograma está saliendo algo que no, y enseguida tú haces esto. Enseguida comienzas a sentir con el pecho. Sales de ahí súper preocupado. Ya comenzaste a creer algo. Ya comenzaste a creer inclusive en síntomas que ni sentías. Que tienes que tomarte la pastilla, que tienes que inyectarte, que tienes que hacerte esto. Antes, fíjate, ¿a ti nunca te ha pasado eso? ¿Tú nunca has analizado eso? Antes que me dijeran, después que me dijeran. Antes que me dijeran cómo yo estaba, después que me lo dijeron cómo me puse. ¿Usted nunca ha analizado eso? Si no lo ha hecho, lo invito a que lo haga un día. Oye, todo estaba bien hasta que me enteré de esto, hombre. Ya veo risas por ahí. Oiga, todo estaba bien hasta que me dijeron eso. Oiga, yo no estaba ni preocupado, no tenía ni miedo hasta que me enteré de esto. Oiga. ¿Qué oró ahí?
un creer. Y ahora de aquí en adelante vas a creer eso. Y por las evidencias que están ahí, y por lo que dicen los médicos, y los médicos no son malos, ¿ok? Son alternativas de Dios, son cosas que los médicos los da Dios también para ayudar a la gente que no tiene fe, a la gente o a la gente. Los médicos son de Dios. Pero hasta que te lo dijeron. Oye, aquí sale que usted, no, tiene que ver lo que hace. Porque aquí sale que por ahí en 6 meses usted va a comenzar a tener complicaciones en los pulmones, porque aquí parecen unos cosos negros y tú no sabías nada y respirabas bien. A partir de ese día comienzas a... Porque el creer afecta a tu cuerpo, no únicamente tu mente y tu corazón, también afecta a tu cuerpo. Y te pones a esperar que en cualquier momento comience a suceder eso. Eso es fe. Dios quiere que hagamos lo mismo con su palabra. Dios quiere que hagamos lo mismo con lo que Él nos está diciendo. Porque es la única forma que vamos a poder ver las cosas. El universo, el mundo está diseñado, el reino de los cielos está diseñado de tal forma que lo que tú ves es porque lo creíste primero. Así funciona. El sistema se ha encargado de dañar eso y de enseñar que hay que ver para creer. Y a veces ni viendo, porque la vista engaña. Ajá. No, si yo no lo veo, no lo creo. No, yo tengo que verlo. Porque así nos han enseñado, ver para creer. La vida cristiana es creer para ver. Y para tú creer, de lo primero que te tienes que convencer es del amor de Dios para ti. De lo que ese amor ha hecho. Y de lo que ese amor sigue haciendo por ti. Por eso es que Satanás ataca tanto el amor. Satanás ataca mucho el amor de un padre hacia un hijo, de una madre hacia un hijo. ¿Cómo? Llevándoselos de la casa, que se vayan de casa, que abandonen a sus hijos. Por eso Satanás ataca tanto el amor entre parejas. Porque si él sabe que él logra mantener un concepto de amor, que no es constante, que no es bueno, que no es efectivo, entonces tú no vas a poner tu confianza en ese amor, en el amor. Y yo podría decir que lo más fuerte que puede haber es el amor. Hay 3 cosas que son importantes: la fe, la esperanza y el amor. Pero de los 3 el más importante es 1 Corintios 13. Es más, él dice, de nada me sirve si yo muevo montañas si no tengo amor. De nada me sirve si hablo en lengua si no tengo amor. De nada me sirve aún si doy mi vida por alguien si no tengo amor. Entonces hace una descripción de lo que es el amor. El amor es benigno, el amor no busca lo suyo, el amor no es atencioso, y hace una descripción del amor. Al final dice, hay tres cosas que son la fe, la esperanza y el amor, pero de los 3, el más importante es el amor. Y ese que Satanás, ese es el que más Satanás trata de dañar en la tierra, lo que es el amor. Perdón. Porque cuando tú pones tu confianza en ese amor, nada te va a parar, brother.
Es como el hijo que sabe que su papá lo ama. Cuando él tiene problemas, él sabe, si yo llamo a mi papá, él viene a buscarme. Él no me deja metido en esto. Él me ayuda. El hijo que sabe que su papá lo ama tanto, que si llega a llamarlo para decirle, mira, estoy en tal parte, me pasó esto, y sabe que su papá va a correr para allá. O si necesita dinero, papá, estoy en esta situación económica, necesito que me ayude. Él sabe que su papá va a correr a ayudarlo. La situación es, ¿quiénes de ustedes han tenido un papá que ustedes sepan que realmente les amó? Que no los abandonó, que les suplió todas sus necesidades, que los defendía, que daba la vida por ustedes. ¿Quiénes de ustedes tuvieron un papá así? Solamente una mano. Ahora vamos a ver si es verdad que es así, la mano que levantó. Entonces, si es así, ¿por qué tienes tanto miedo? Si tienes un Padre en los cielos y debería ser fácil creer en el amor de Él. Porque los hijos que han sido amados por un padre, que han sido amados y han sido suplidos, los han cuidado, les es fácil acercarse a Dios. Los hijos que no han sido bien tratados por sus padres, les es difícil acercarse a Dios. Porque aquí la imagen más importante en la relación con Dios no es la imagen materna, es la imagen paterna, porque Dios es Padre. Eso le digo a los padres. La responsabilidad de que sus hijos amen a Dios está más sobre usted, papá, que sobre su mamá. Porque usted, papá, porque Dios es Padre. Y usted es padre, hombre. Entonces, cuando el hijo es amado por su papá, para él va a pensar que si Dios es padre, igual lo ama y mejor. Le es fácil. Pero cuando han tenido un papá que les hizo promesas y no se las cumplió, que era tramposo, que, mejor dicho, que los dejó, los abandonó, los trató mal, cuando llegan a Dios les es difícil tratar de captar esa imagen de buen padre, porque tienes una mala imagen de padre. Te toca creer que Dios, primero que todo, es un buen padre. Y segundo, mirar en la Biblia quién es ese padre. Porque te toca hacer un trabajo tú mismo de quién tú eres para Dios. Y es cuando ahí entramos en Juan 3:16. El Evangelio de Juan 3:16 dice, de tal manera amó Dios al mundo, que dio a su Hijo unigénito, para que todo el que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Y después dice, Jesús dice, porque yo no he venido a condenar el mundo, yo he venido a salvar el mundo a través de ese amor. Porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por Él. Entonces, cuando usted ve a Jesús, lo primero que tiene que ver es el amor del Padre. Hacia ti. Amor incondicional. Te ama. ¿Por qué te digo incondicional? Porque cuando estabas en pecado, Él mandó a su Hijo a morir por ti y por mí. Para que fueras libre del pecado y fueras salvo de la condenación eterna. Entonces, lo que tienes que trabajar, hermano, y esto tienes que buscar enseñanzas que hablen del amor del Padre, tienes que leer sobre el amor del Padre. O sea, estás tan contaminado con una enseñanza errónea en tu corazón de un padre irresponsable que no pudo sostener no pudo tener un solo matrimonio y vivir toda la vida con esa mujer que es tu mamá.
sino que la dejó y se buscó otra y mejor dicho. Tenemos que zafarnos de esas creencias equivocadas que tenemos en el corazón. Por eso es que muchos están tratando de hacer cosas en sus propias fuerzas porque no confían en el amor de Dios y no saben esperar el tiempo de Dios para hacer las cosas. Sino que caen en la carne para hacer las cosas. Y después dicen, Dios me bendijo. A ti Dios no te ha bendecido, eso lo hiciste tú. Porque después se atreven hasta a decir, Dios me bendijo. Y Dios dice, yo no te he bendecido en eso. Eso lo hiciste tú. Como les dije, el testimonio que creo que escuché de este brujo puertorriqueño, que tenía su consultorio cerca a una iglesia. Y dice que a él le llegaban cristianos de la iglesia a hacer trabajos. Y él les decía, pero ven acá, tú no eres cristiano. Sí. Tú no tienes un Dios que te bendice. Sí. Entonces, ¿por qué vienes donde mí para que te haga el trabajo y las cosas te pasen ya? Y ellos decían, porque es que Dios se demora y yo quiero eso ya. Ese era el testimonio de un brujo puertorriqueño contando ahora que ya estaba convertido a Dios, contando lo que pasaba muchas veces con los cristianos. Lo que pasa es que Dios se demora y yo quiero eso ya. Dando a entender que cuando tú haces algo y te metes en esa voluntad a hacer lo que tú quieres y no esperas en Dios, tú estás haciendo hechicería y brujería. Miren el problemita que tenemos en el Medio Oriente ahora. ¿Por qué? Porque Abraham se adelantó por escuchar a su mujer y se acostó con la esclava. Entonces, ahora los ismaelitas quieren acabar con los israelitas y los israelitas no dejarse. Pero la promesa está sobre ¿quién? Sobre Israel. El testimonio que puso mi papá ahora en estos días sobre el iraní que se convirtió, dice claramente que Jesús le dijo, Israel es el pueblo de mi papá y es el pueblo que él defiende, es el pueblo que él cuida. Y a la misma vez le dice, pero si ustedes se arrepienten, pues también los perdonamos y los acogemos, en pocas palabras. O sea, no son las mismas palabras, pero más o menos dice eso. Pero si su líder en su país se arrepiente y ustedes se arrepienten, pues nosotros los acogemos. Pero el pueblo la nación es Israel. Y hay presidentes maldiciendo a Israel. Rompiendo relaciones con Israel. Si tú rompes relaciones con Israel, maldices a Israel, tú te estás metiendo con Dios. Te estás metiendo a pelear con Dios. Y eso viene de la ignorancia. Se creen tan sabios. Porque la sabiduría de Dios, porque la sabiduría del mundo para Dios es nada. Dice que lo más pequeño en la sabiduría de Dios es más grande que la sabiduría de los hombres. Entonces, hermano, es que eso es una cadena, ay, santo. Tiene que haber en ti un verdadero deseo de querer salir de ahí. Tiene que haber un verdadero deseo en ti de querer salir de la depresión, de la ansiedad, de la angustia, de ver a tus hijos perdidos si están perdidos. Tiene que haber un verdadero deseo en ti de querer que las cosas cambien para ti, para tus hijos. Tiene que haber un verdadero deseo en ti de que haya un cambio en las finanzas, haya un cambio en tu cuerpo, en tu vida. Tiene que haber un verdadero deseo. Tiene que haber un verdadero deseo, que haya algo diferente. Y después, por la palabra de Dios, reconocer qué es lo que está mal. Porque la palabra de Dios es viva, Hebreos 4:12, y eficaz y más cortante que todas espadas, dos filos, y penetra hasta partir el alma y el espíritu, la coyuntura del todo, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. O sea que esa palabra entra y te muestra lo que está mal, lo que está bien en ti.
mi oración a Dios es, Señor, como David, examina mi corazón y conoce mis pensamientos y mira a ver si en mis pensamientos hay caminos de maldad, porque los pensamientos son caminos. Y dice, y mira a mí si hay en mis pensamientos de verdad y crea en mí, oh Dios, un corazón recto, o sea, que mis pensamientos sean los correctos. Pero eso no va a llegar solo. Tengo que oír la palabra de Dios y tengo que leer la palabra de Dios para darle material al Espíritu Santo para que trabaje en mi corazón y me muestre lo que está bien o lo que está mal. Porque he estado involucrado en una cadena de creencias que me han frenado para muchas cosas y me han hecho producir cosas equivocadas. Vea, hermano, usted dentro de usted tiene un conjunto de pensamientos, algunos buenos en Dios, pero muchos que todavía están mal, que todavía están produciendo en usted temores, miedos, desesperanzas, cosas, porque esos pensamientos o esas creencias que hay en usted todavía lo están llevando a pensar de esa forma. Entonces, usted a veces se desanima y piensa que es que Dios no lo ama. Porque se nos enseñó, Dios te va a castigar. Si hiciste eso, Dios te va a castigar. ¿A usted nunca le enseñaron eso? Ajá, en la iglesia tradicional le enseñaban a uno mucho eso. Y uno se levantó con la imagen de un Dios castigador. Y todavía en la vida cristiana pensábamos que si nos equivocamos, hicimos algo malo, Dios me va a castigar ahora. Porque hay un pensamiento ahí que hay que eliminarlo. Y eso no quiere decir que Dios no te vaya a corregir. Si tienes algo malo, Dios te va a corregir, pero lo va a hacer con el amor de un padre, como el amor de un padre que nunca te va a dañar, nunca te va a condenar, sino que va a venir a enseñarte. Porque lo que quiere es lo mejor para ti. Como tú harías con el hijo que tú amas. Porque el padre al hijo que ama, corrige. Y le dan algazos al que tiene por hijo. Entonces, hermano, usted tiene que reconocer, yo reconozco que hay pensamientos en mí que todavía a veces me hacen angustiarme. Y yo sé, esto no es correcto. Hay algo en mí que me está angustiando. Porque la angustia te llega sin avisar. Ella llega. Muchas veces tú dices, pero ¿por qué estoy así, hombre? Porque me siento como desalentado, como desanimado. ¿Por qué me pasa? Ya leí, busqué a Dios. ¿Qué está pasando? Entonces, bueno, Señor, muéstrame, papá, qué es lo que en mí está produciendo este afán, este deseo por querer hacer las cosas sin ti, por querer adelantarme a hacerlas sin ti. Muéstrame a ver qué es lo que hay en mí que me está produciendo esto, que me está alejando de ti. Porque eso te aleja de Dios. Y eso le roba la gloria a Dios. Y eso exalta a Satanás. Ahí tienes otra. Cuando tú haces cosas en tu propia fuerza, adelantándote a Dios, estás exaltando a Satanás. Porque eso fue lo que trató de hacer en el jardín, en el desierto. Si eres hijo de Dios, dile a estas piedras que se conviertan en pan. Exactamente, quería que Jesús hiciera un milagrito fuera de tiempo. Que lo hiciera en sus propias fuerzas para mitigar su hambre. Para solucionar su problema. Quería que Jesús hiciera algo fuera de tiempo. Y Jesús le dijo, yo tengo hambre, pero yo espero en mi Padre, porque escrito está, que no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Si Jesús hubiera hecho eso, automáticamente hubiera exaltado a Satanás. O sea, la gente los cristianos exaltan más a Satanás de lo que ellos se imaginan. Y todo porque no quieren entregar sus pensamientos. Todo porque no quieren entregar sus creencias. Porque quieren seguir pensando igual que el mundo. Y cuando tú sigues pensando igual que el mundo, tus propios deseos, lo que le llama Pedro, cuando eres tentado, no digas que eres tentado de parte de Dios, sino que eres tentado de tu propio deseo. Porque todos tenemos deseos. Usted no tiene deseo. Usted no tiene deseo de tener por lo menos unos 10 lingotes de oro en la casa. Ah.
Hay deseos. Las solteritas. Usted no tiene deseo de casarse. Los solteritos. Ay, se quedaron calladas. Antes de orarle al Señor para que no traiga ninguno por ahí. Voy a hacer la pregunta, voy a tener misericordia por segunda vez. Las solteritas no quieren casarse. No, ya de que decentes. Amén. Las solteritas no quieren casarse. Ay, ya, qué decencia. Qué sofisticadas. Amén. Voy a volver a preguntar, las solteritas no quieren casarse, ¿eh? No, que se escuche duro. Las solteritas no quieren casarse. No. ¿Ah? Aquí no dicen nada, por allá afuera, cuanto hombre pasa, parecen esos ventiladores Chimazu. ¿Cuánto hombre pasa? A los hombres, ¿no quieren casarse? Ay, padre. No, ¿sabe qué? Vamos para adelante. Bueno, ya saben, chicas, los hombres aquí no quieren casarse, así que ni les pongan atención cuando digan quiero hablar contigo. Pues si una mujer no ve que el hombre quiere casarse, ¿para qué habla con él? ¿Para qué pierde tiempo con él? ¿Para qué? Este lo que quiere es una aventura, es más bonita. Sí, hay que dejar ese espíritu mongo. Hay que dejar eso. A Dios le gusta que te expreses. Ajá. Yo me acuerdo cuando yo estaba en la iglesia en Cartagena y tenía todos esos pocos problemas y todos esos pocos cosas que yo tenía, todos esos pocos enredos. Cada vez que llamaban, bueno, ¿quién quiere pasar antes para ministrarlo para esto? Siempre yo pasaba. A mí no me importaba que me mirara quien me viera. Para que oraran por mí. A mí no me importaba. ¿Quién quiere que...? Y una amiga me echó una jarra de agua encima y solamente dije, espere, me saco la cartera y se la di a alguien. Échemela. Ahí delante de todo el mundo. ¿Qué tal que yo me hubiera puesto? Ay, me la eché aquí detrás del parlante. Aquí escondido para que no se den cuenta que me voy a mojar, ¿o yo? Aquí atrás. Sí, hermano, usted tiene que cuando se le pregunta, ¿usted tiene deseo? Sí, claro. Porque esa es la costumbre del mundo. Sí, sí. Sí. Para que nadie se dé cuenta. Ese es tu tapujo, siempre te estás escondiendo. Y es que es transparente. No le estoy diciendo que le andes contando tus pecados a todo el mundo, sino que cuando se te pregunta, contesta. Sea honesto. Hay que ser agresivo, espiritual. En el buen término, ¿ok? Hay que soltar esas cosas. Ay, lo cojo con este dedo porque si no, no me quiero ensuciar estos tres. Ya. A uno le enseñaron que cuando uno comía, cuando lo invitaban a comer y le decían, escoge, uno por educación escogía el más pequeño, ¿verdad? Bueno, pues una vez un tipo invitó a comer a otro y trajeron 2 pedazos de carne, uno grande y uno más pequeño, y le dijo, escoge, y el tipo escogió el grande. Y el otro se molestó, ve, ¿qué te pasa? Escogiste el grande, tú ni eres ni respetuoso. Y le dijo, ¿por qué? Porque cuando uno es educado, uno coge el más pequeño. Y él le dijo, está bien, si yo te hubiera invitado a comer a ti, ¿cuál hubieras escogido tú? Pues el pequeño. Digo, bueno, ahí está, cógelo. Déjame a mí el grande. Pues sí, sí, bueno, ahí está, cógelo. Yo déjame a mí el grande. Ya está, en el sonido apenas lo entendieron. Un hombre multimillonario invita a comer a un pastor y se sientan a comer. Cuando hicieron el pedido, el pastor
pidió tremendo filete para comer. Y el hombre multimillonario pidió unas galletitas y un vaso de leche. Y este hombre le dijo, el pastor le dijo a este hombre, ¿y tú por qué pides solamente leche y galletas? Es que tengo un, no sé qué, estomacal, esto, aquello. Mejor Dios, sacó una lista y solo puedo comer esto. Al rato el hombre multimillonario le pregunta al pastor, pastor, ¿qué es ser próspero? Le dice el pastor, para un momentico la comida, y dijo, ¿qué es ser próspero? Ser próspero es esto, mira. ¿Qué estás comiendo tú? Galletas con leche. ¿Y tienes plata, cierto? Sí. Pero porque no puedes comer otra cosa, ¿verdad? Bueno, ser próspero es esto. Yo me estoy comiendo un filete. Dios me tiene tan bien que yo me estoy comiendo un filete. Tú tienes que ser próspero, hermano. Le pregunta a uno algo. Sí. Tienen que romper con eso. O sea, ¿ustedes pelean con el diablo así? Ay, señor diablo, por favor. Le ruego y le pido, por favor, que suelte mi cuerpo, ¿yo? Por favor, no me metas en enfermedad. No. ¿Usted pelea con el diablo así? O le dice, diablo, este cuerpo no es tuyo, suéltalo. O sea, yo no soy un hombre enfermo. Yo soy un hombre sano al cual tú tratas de enfermar y no te la recibo. O sea, si ves todas esas creencias en el corazón, ¿cómo te están llevando a actuar de formas tan erradas? Esa oración la tengo yo. Examina mi corazón, Señor. Conoce mis pensamientos y mira a ver si hay en mi camino de maldad. Y crea en mí un corazón recto y pensamientos limpios y puros. Y enséñame a obedecerte. ¿Por qué? Porque hay cosas en mí que me están llevando, me están atrancando, me están frenando. Hay pensamientos, cosas que me dijeron cuando niño, un profesor o algo, que están ahí trabajando dentro de mí, que no me dejan ir más allá. ¿Usted de dónde cree que viene esa situación que una mujer se entrega a un hombre sin estar casada? La mujer que se entrega a un hombre sin estar casada es porque ella no se valora. Ella misma no se valora. Se siente tan poca cosa. Y el hombre que se acuesta con una mujer que no está, o sea, que tiene intimidad con una mujer y sin estar casado, él no valora a esa mujer. Porque el hombre que valora a una mujer le dice, vamos a casarnos primero. Y la mujer que se valora a sí misma le dice al hombre, primero nos casamos. Suena duro, pero es así, hermano. ¿Y de dónde viene esa baja autoestima en la mujer? De maltrato de los padres o situaciones que ha vivido, que trae del pasado. Y desgraciadamente algunas mujeres caen en eso, tienen hijos y después siguen con otro y con otro y con otro y nunca aprenden a valorarse. De allí viene eso. Entonces tú tienes que decirle a Dios que te limpie esos pensamientos que te están haciendo sentir que tú no vales nada. Porque tú eres muy precioso para Dios. De tal manera, amó Dios al mundo y ese mundo eres tú. Hasta que tú no veas el amor de Dios en ti, tú no sabes quién eres tú. Y hasta que tú no sepas quién eres tú, no sabes lo que eres capaz de hacer. Me gusta como dice esta versión, el amor de Dios dice, primera carta de Juan, capítulo 4, versículo 16, en la versión Nueva Biblia Viva, dice, sabemos cuánto nos ama Dios porque hemos sentido ese amor y porque le creemos cuando nos dice que nos ama profundamente. Wow, no dijeron ni amén. No, están como que todavía pensando en lo que dije lo último.
Esto lo hago y esto lo digo no para humillar a nadie. Es para que veas a dónde estás y de dónde tienes que salir. Porque hay cosas muy grandes preparadas para ti. Hay cosas muy maravillosas que ya están listas para ti, pero tú tienes que saberlas coger. No quiero humillar a nadie, ni nadie que me está viendo en Facebook ni en YouTube. No quiero humillar a nadie. Quiero decirte es cómo salir de ahí. Sabemos cuánto nos ama Dios porque hemos sentido ese amor en Cristo. Y porque le creemos cuando nos dice que nos ama profundamente al ver ese sacrificio. Dios es amor. Y el que vive en amor vive en Dios y Dios en él. Y al vivir en Cristo, nuestro amor se perfecciona cada vez más, de tal manera que el día del juicio no nos sentiremos avergonzados ni apenados, sino que podremos mirarlo con confianza y gozo, sabiendo que Él nos ama y que nosotros lo amamos también. O sea, en pocas palabras, que el día del juicio yo voy a estar tranquilo porque sé que Él me ama, porque he sido amado por Él, que a mí no me van a condenar y que yo he vivido amándolo a Él en respuesta al amor que Él me ha tenido a mí. (18) No hay por qué temer a quien tan perfectamente nos ama. Si usted sabe que Dios lo ama, ¿por qué le tiene miedo? Si usted le tiene miedo a Dios, que lo castigue, que lo reprenda duro, que le jale las orejas, que Dios lo metió en esa situación por la que está pasando por castigo, algo que usted hizo. O sea, mejor dicho, si usted tiene culpa, es porque usted todavía no ha descubierto que Dios lo ama. No sé si me está entendiendo. Que no merezco aquello, que no merezco esto, que yo no merezco tener una casa, que yo no merezco ser sano. Todo eso es porque tiene temor en su corazón al castigo por cosas que usted hizo que ya le perdonaron. Si las confesó, claro está. A Dios, ¿no? A mí no tiene que confesármelas, tiene que confesárselas a Dios. A mí solo si es necesario para arreglar algo y ayudarlo. No hay por qué temer a quien tan perfectamente nos ama. Y si yo sé que alguien me ama y tiene toda la provisión del mundo y vamos por la calle y yo le digo, mira, esas empanadas se ven ricas, regálame una, yo sé que me la va a regalar. Porque me ama. Y tiene la provisión para dármela. Y es la voluntad de esa persona hacerlo, de hacerme feliz. Aquí hay que aclarar algo. Alguien dirá, si Dios me ama, ¿por qué está mal que yo quiera esto? Si lo que tú quieres está dentro de la voluntad de Dios, no hay problema. Pero si lo que tú quieres no está dentro de la voluntad de Dios en su palabra, entonces ni lo pidas. Porque una de las cosas que tú tienes que hacer es, ¿tienes hambre? Le pides a Dios que te provea y le dices, tú has dicho en tu palabra que tú suplirás todo lo que me falte y le sacas el versículo para respaldar lo que estás pidiendo. Pero si tú le dices a Dios que mate a fulano de tal, ¿dónde te respaldas en la Biblia para eso? Si la Biblia dice es, no matarás. Cuando tú le haces una petición a Dios, buscas en la Biblia la voluntad de Él con respecto a eso. Y cuando lo pidas, y sabes que la voluntad de Dios, por ejemplo, te enfermaste, entonces tú oras por la sanidad, oras porque la sanidad venga. Y como sabes que es la voluntad de Dios, Isaías 53, que por si ya hemos sido curados, bueno, espera la sanidad que ya te llega. Porque esa es la voluntad de Dios. En Primera de Pedro, y por su llaga fuimos nosotros curados. Se llevó nuestros pecados en la cruz y estando muertos a pecados, vimos la justicia y por su llaga hemos sido curados. Entonces, pedirle a Dios por tu sanidad es muy correcto. Pedirle a Dios por tu provisión, tú suplirás.
Cristo se hizo pobre siendo rico para que con su pobreza fuese enriquecido. Hay cosas que cuando tú le pides a Dios tienes que respaldar con la Biblia lo que estás pidiendo, porque es la voluntad de Dios. Y escúchame, y no la saques de contexto. Porque hay algunos que tienen la habilidad de sacar de contexto ciertos versículos para reclamarle cosas a Dios. Y cuando una persona saca de contexto la Biblia, cuando no tiene comunión con el Espíritu Santo y no le ha dado revelación de eso. Hay algunos diciendo, ¿qué está hablando el pastor? Cuando tú sacas un versículo fuera de contexto para un propósito tuyo, quiere decir que tú no tienes comunión con el Espíritu Santo. Él no te ha revelado eso. Entonces tú lo estás cogiendo a tu favor como Satanás. Acuérdate, escrito está que mandará a sus ángeles para que tu pie no tenga tropiezo. ¿Te acuerdas? ¿Te acuerdas? Y Jesús le dijo, no pondrás a prueba al Señor tu Dios. No tentarás al Señor tu Dios. Tú estás sacando eso de contexto. Para llevarme a mí a hacer algo que no debo hacer. Para probar a Dios, para ver si es verdad que Él va a hacer eso. Le dijo, no pondrás a prueba al Señor tu Dios. ¿Ves la importancia del conocimiento de la palabra y del amor de Dios? Y de cómo rendir el corazón. Cuando alguien te ama, tú tienes confianza en esa persona. Sabes que no te va a hacer daño. Sabes que le puedes confiar lo que sea. Sabes que no te va a hacer desleal, que no te va a ser infiel. Y si es necesario, te va a proteger. Y tú sabes que si tú le llamas a las 2 de la mañana, a las 2 de la mañana está ahí. Cuando tú sabes que alguien te ama. Cuando te ha mostrado ese amor. Pues ese es el amor, esa es la confianza que tenemos que tener en el amor de Dios. Vas a seguir oyendo. Y dice, no hay por qué temer a quien tan perfectamente nos ama. Su perfecto amor elimina cualquier temor. Entonces, cuando estás convencido que Él te ama, ya no hay miedo en ti. Porque dice, no tengas miedo porque yo estoy. No desmayes porque yo soy. No temas porque yo te puse nombre. Te redimí, te puse nombre. Mío eres. Si alguien siente miedo, es miedo al castigo lo que siente. Y con ello demuestra que no está absolutamente convencido de su amor hacia nosotros. Cuando tú tienes miedo de ser castigado, es porque todavía no estás convencido de cuánto Dios te ama. Y como no estás convencido de cuánto Dios te ama, te es muy difícil creer su palabra. Porque crees que no es para ti. Porque Dios está molesto contigo. ¿A alguien le ha pasado eso? Que tú tienes que llegar a un pleno conocimiento o una plena revelación o una plena certidumbre de cuánto Dios te ama. Eso no está indicando que no vas a pasar por situaciones difíciles. Eso está indicando que cuando pases por las aguas, no te ahogarás. Que cuando pases por el fuego, no te quemarás, porque Él estará contigo. Que tú tienes la confianza, cuando vas pasando por ahí, Él está conmigo. Cuando pases por la enfermedad, tú tienes la confianza, Él está conmigo. Y Él está haciendo algo. Cuando tus hijos como que se salen, tú tienes la confianza, Señor, tú estás con ellos, porque tú has prometido que mi descendencia será poderosa en esta tierra. Por lo tanto, tú estás trabajando con ellos, tú estás haciendo algo por ellos. ¿Por qué? Porque tú me amas y tú estás conmigo. Además, tú no me diste hijos para maldición, tú no me diste hijos para maldición, sino para bendición. Por lo tanto, mis hijos son benditos. Cuando tú comienzas a hacer eso, comienzas a callar al diablo. Y comienzas a ver cómo las cosas comienzan a cambiar. Porque la fe no es que solamente creas, es que te muevas confesando, oyendo, viendo, confesando, oyendo, viendo, moviéndote. Porque Santiago lo dijo, muéstrame tu fe sin tus obras. Dime que tienes fe, pero no veo por ningún lado que la tienes. Y yo te mostraré mi fe por mis obras. Yo te mostraré que yo creo por lo que yo hago. Estoy tranquilo, estoy calmado. Dios lo hará, Dios lo está haciendo. Tú estás angustiado.
Tú estás asustado y dices que tienes fe. Tú no tienes fe. Tú tienes fe en lo malo, no tienes fe en lo bueno. Tú tienes fe en la desgracia, no tienes fe en la bendición. Tú tienes fe en la maldición, no tienes fe en la bendición. Tú tienes fe en la enfermedad, no tienes fe en la salud. Porque además este mundo se ha encargado de enseñarnos que es así y tienes que aceptarlo. Satanás se ha encargado de enseñarle a este mundo que es así y que tienes que aceptarlo. Nunca vas a salir de ahí, siempre vas a estar en esa situación. Si ves, Dios no te ama, porque si Dios te ama, ¿por qué estás metido en esto? Si eres hijo de Dios, entonces dile a las piedras que se conviertan en pan porque tienes hambre, porque Dios te hace pasar hambre, porque Dios te trajo 40 días al desierto a que pasaras hambre. ¿Ah? Entonces, tenemos que trabajarnos esa plena confianza en el amor de Dios. Tenemos que trabajarnos el trono de la gracia. Hebreos 10 creo que es. Que mediante la sangre de Cristo entramos al trono de la gracia para hallar misericordia. Siempre que tú entres al trono de la gracia, no importa lo que hayas hecho, no importa lo que está pasando, vas a encontrar misericordia. Eso es algo que tú tienes que tener siempre presente. Para lo oportuno, para la ayuda que necesitas. Y no ir dudando, ¿será que me ayuda o no me ayuda? ¿Será que lo hará o no lo hará? O no creo que Dios lo haga. Que tienes cosas dentro de ti que tienes que eliminarlas. Tú tienes que meterte en la cabeza que a través de la sangre de Cristo tú entras al trono de la gracia. Puedes entrar y ahí encuentras al Padre y al Hijo y el Espíritu Santo te va ayudando. Y cuando llegas y te arrodillas, si hiciste algo, pides perdón, ya sabes que inmediatamente papá va a tener misericordia y compasión de ti. Y de paso te va a ayudar. No vas a encontrar un Dios enojado, molesto, con un látigo en la mano, con un palo, como te hacían a ti cuando eras niño cada vez que hacías algo. Porque cuando éramos niños no había misericordia. Nos daban. Ya sabíamos que la pena era segura. Y cuando lo hacíamos y sabíamos que se enteraban nuestros papás, nos escondíamos. Salíamos corriendo y nos escondíamos porque sabíamos que la pela venía. Y no podías descuidarte. Y si entrabas a la casa de puntillas viendo para todos lados, porque si te descuidabas sentías que te agarraban y tenga. Con papá no es así. Con papá tú llegas arrepentido. Papá hice mal. La embarré. Ayúdame, por favor. Perdóname. Y vas a encontrar misericordia. O si estás pasando por situaciones difíciles, llegas, papá, estoy muy cargado, tribulado por esto que está pasando. Por favor, ayúdame. Y encuentras compasión y misericordia. Y de una vez, socorro para lo que estás pasando. Ayuda para lo que estás pasando. Pero tienes que aprender a confiar en ese amor. Y tienes que aprender a poner ese corazón en el altar para que ese corazón lo limpie. Y cada cosa que te muestre que está mal, no te hagas el loco. Porque hay algunos que yo aquí les muestro las cosas que las tienen mal y se siguen haciendo los locos y siguen haciendo lo que les da la gana. ¿Sabes qué yo me temo con esas personas? Que cuando cierren sus ojos en esta tierra, no aparezcan en el cielo. Porque yo a veces le he dicho al Señor, sobre algunas personas, le he dicho, Señor, entonces si esta persona no quiere oír, ¿cómo se va a salvar? Por favor, ¿cómo se puede salvar esta persona si no quiere oír? Porque ni aún pasándole cosas, corrige. Entonces, ¿qué va a hacer de esa persona? Y no es culpa de Dios si se pierde. No es culpa de Dios. Quizás escuches la misma pregunta de Dios, la respuesta de Dios, hijo, lo he intentado, pero no me deja. No me deja.
Hay gente que uno les habla, brother, les habla y les entra por aquí. Es que ni les entra, como que llega aquí al oído, le hace de vueltica por acá así, y después pareciera que saliera como por este lado. Ni siquiera le entra al cerebro. Le está diciendo a uno, esto no está bien, esto tienes que corregirlo. Y siguen haciendo. Mira lo que pasó con Abraham. Se acostó con Agar, tuvo a Ismael. Después hubo que echar a Ismael. Y después la guerra que ha habido por miles de años entre Ismael e Israel, e Isaac. Y aún nosotros somos muchas veces víctimas de esa guerra que hay. Porque Abraham quiso en la carne arreglar algo. Tú no sabes lo que tú estás haciendo en la carne. Cuánta desgracia le puede traer a tu descendencia. Porque la Biblia es clara cuando dice que la maldad de los padres es visitada en los hijos, nietos y bisnietos y hasta la cuarta generación. Ahora imagínate, si tu hijo peca, hasta la cuarta generación de él. Y si su nieto peca, hasta la cuarta generación de él. Y si tu bisnieto peca, hasta la cuarta generación. O sea, que siempre va a ser una cadena. Yo escuché a un hombre sacándole un demonio a alguien en el África, un tremendo hombre de Dios. Y el demonio habló y él le preguntó, ¿cuánto tiempo llevas ahí en esa familia? Y le dijo, llevo 300 años en esta familia, pasando del uno al otro, trayendo esta maldición sobre ellos. Y él le dijo, bueno, hoy se acaba, sal de él. Y lo liberó. Y le dijo, yo vi el video, yo escuché, yo lo vi. Y le dijo, llevo 300 años en esta familia, pasando de generación en generación. Y él le dijo, pues hoy te vas. Y liberó al hombre y liberó a sus hijos. De que ese demonio siguiera a ellos. Ese es el amor de Dios. Ese es el amor de Dios en Jesús. Hay que valorar ese amor de Jesús, lo que Él hizo por nosotros, para redimirnos de la maldición, para redimirnos del pecado, para redimirnos de la enfermedad, para redimirnos de la pobreza, para redimirnos de la condenación eterna. O sea, es eso que hizo, escuche, a mí me impactó escuchar la descripción que este hombre iraní hace de Jesús. Me impactó y yo dije, yo me dije a mí mismo adentro, y ese ser tan grande murió por mí. Yo dije, santo, ¿quién soy yo? ¿Quiénes han escuchado el testimonio? ¿Ustedes no le impactó cómo él describe a Jesús y las llagas, las heridas en las manos, todo? Ese ser grande, poderoso. Cuando hablaba eran como 1000 voces hablando, algo así dice él. Describe a un ser superpoderoso. Y yo dije, y ese ser murió por mí. Eso te hace valorar ese sacrificio. Y lo otro que me impactó es la forma en cómo él describe. Estábamos en un lugar de luz, de paz, todo. Y de pronto yo, cuando me quise dar cuenta, la luz estaba yendo, estábamos entrando a un lugar oscuro. Yo dije, ¿y qué poder tiene para pasar así nomás de un estado a otro? ¡Pum! ¿Qué poder tiene ese ser tan tremendo? Dije yo, escuchando el testimonio y la descripción de él. ¿De qué poder tiene? Y después dije, que cuando dijo, hoy hay mucha sangre en tus manos, le dijo. Tú no los has matado, pero tú hiciste los planes para que eso sucediera. Esa sangre también te cuenta a ti, dijo. Pero hoy con mi sangre, le dijo, limpio tus manos. Yo dije, qué poderosa sangre tiene Jesús. Qué poder hay en la sangre. O sea, yo escuché ese testimonio y quedé, mi papá lo puso ahí mismo. Yo no espero hasta mañana para oírlo. Y dije, qué tremendo, mano. Qué ser tan poderoso Jesús. Y cómo nos ama. Y ese ser murió por mí. O sea, mira la descripción de ese ser y mírate a ti. Y Dios mío, ese ser tan poderoso murió por mí. Entonces yo debo ser alguien importante para él.
yo debo ser alguien importante para Él. Algo tiene conmigo ese ser. Ese ser se llama Jesús. Si usted no identifica el amor del Padre, es que eso no es ahora nomás que yo se lo dije. Usted tiene que comenzar a averiguar sobre el amor del Padre por usted. O sea, en la vida cristiana no hay flojera. Aquí hay que trabajar. Como cuando vas a estudiar medicina, te tiras 7, 8 años y después el resto de tu vida estudiando. Si no, eres un mal médico. Cuando vas a estudiar arquitectura, tienes que llevar algunos años. Lo mismo, creo que los músicos, para director de músicos, si no estoy mal, eran 12 años. No sé cuántos años más serán ahora, no sé si serán menos más, pero en una época recuerdo que eran 12 años para estudiar, ser director de música. ¿Tú qué crees? ¿Que la vida cristiana es así nomás? Achiflado, y ya. Trabaja. Mira, Satanás ha invertido mucho en ti para soltarte tan fácil. Y de la forma que te va a soltar es que tú le digas, suéltame, porque ya no te pertenezco. Y eso se lo dices por la palabra. Amén. Denle un aplauso a Cristo, hermano, por favor. Aleluya. Gracias por conectarte y gracias por estar con nosotros. Te bendecimos. Nos vemos el domingo que hay Santa Comunión en la mañana. Buenas noches.